¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión vamos a abordar nuestro tema de planeación estratégica como subtítulo, dentro de la primera parte de esta asignatura llamada precisamente Planeación Estratégica para la licenciatura en Administración y Comercialización en el 9º cuatrimestre. Bien, en esta sesión número 4 vamos a abordar esta primera parte o este antecedente histórico, en qué se fundamenta la planeación estratégica, cuáles son sus bases, para que nosotros podamos entender cómo la podemos manejar y cómo podemos proyectarnos hacia un futuro prometedor o en el que buscamos el éxito en tiempos un poquito más posteriores a lo que estemos trabajando. Recordemos que es la esencia del ser humano, que siempre debemos conocer de dónde venimos, cuál es el precedente de lo que estamos viviendo en la parte cultural, en la parte histórica, en la parte personal, para que nosotros podamos entender el presente, por qué estoy viviendo esto actualmente, por qué estos acontecimientos son los que se están dando en este momento. Y con esos dos bases o esos dos fundamentos, poder proyectarnos, ¿sí? Yo recuerdo mucho un autor en el que en su libro se graficaba o se manejaba simbólicamente esta cuestión de la proyección hacia el futuro, con la típica gitana con su bola de cristal tratando de predecir el futuro. En cuestiones de negocio nosotros no podemos trabajar de esa forma, ni tampoco de manera personal ni profesional. Nosotros no podemos dejar al azar nuestro futuro. Esto quiere decir que debemos tener una preparación, pero para tener esa preparación necesito saber qué es lo que antecede, cuáles son los precedentes de lo que yo estoy viviendo hoy, para que entonces, como les comento desde hace un ratito, podamos juntos proyectar un futuro mucho más prometedor. Entonces, bueno, vamos a trabajar en esta ocasión, en esta sesión, insisto, número 4, sobre la planeación estratégica. Me gustaría hacer un breve resumen, para que recordemos qué fue lo que nosotros estudiamos en la sesión número 3. La sesión número 3 básicamente la enfocamos hacia la parte de estrategia. Nos dedicamos a definir y a comprender el término estrategia, un término bien importante y básico para el desarrollo de las siguientes sesiones. Y comentamos, por ejemplo, algunos elementos que conforman lo que es la estrategia. ¿Me acompañan a leer la diapositiva, por favor? Una primera parte dice que la estrategia es un medio para establecer propósitos de la organización mediante objetivos a corto plazo y también a largo plazo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las empresas podrán, desde el punto de vista estrategia, establecer sus propósitos a corto, mediano y largo plazo, pero la parte estratégica siempre nos suena a tener un poquito más de tiempo manejándolo de tal forma que pueda proyectarme mejor hacia el futuro. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy hablando desde hace un momentito? No le vamos a dejar a la gitana aquella que lee la suerte esta cuestión del futuro de mi organización o de incluso mi futuro personal o profesional. Entonces, debo establecer estrategias cuyo propósito me ayuden a establecer metas y objetivos a corto, mediano e incluso a largo plazo. También nos comenta esta diapositiva que una estrategia es un patrón de decisiones coherente e integrador. La coherencia evidentemente nos lleva a ese proceso y a la parte integradora, que todos los elementos de ese proceso deben llevar un todo, deben ir seguidos uno de otro de tal forma que en el momento de llegar a establecer esta planeación y a implementar y ejecutar esta planeación, todos esos elementos se integren. Vaya, es como cuando un ama de casa hace un pastel y evidentemente tiene que empezar a buscar cuáles son los ingredientes para lo que va a ser el pan, para lo que va a ser el relleno y para lo que va a ser, por ejemplo, la cubierta del pastel. Tiene que planear para cuántas personas va a ser, tiene que ver cuáles son los ingredientes dependiendo del sabor o la forma que le pueda dar el pastel y empezar a hacer una serie de pasos de tal forma que todos esos elementos, desde el huevo, la harina y todos los demás ingredientes de mi pastel, se integren
para que me den un todo. Es lo mismo, esa es la parte estratégica, que por ejemplo, en un caso muy simple, muy sencillo, muy cotidiano, podríamos ejemplificar lo que es una estrategia. También la diapositiva nos indica que una estrategia es un camino para lograr las metas. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista deportivo, cuando nosotros estamos viendo un partido de fútbol de cualquier nación, de cualquier nivel, siempre voy a ver cómo esos jugadores empiezan a tomar ciertas posiciones y lo que buscan es llegar a la meta, que es anotar goles. Entonces también estamos hablando de una estrategia desde ese punto de vista. También podemos considerar la estrategia como un medio de desarrollar las competencias esenciales de la organización. Si una organización se está centrando en producir llantas, por ejemplo, entonces es evidente que la estrategia que ellos tienen que manejar debe estar conformada en ese medio para precisamente desarrollar las competencias esenciales, que son la fabricación de llantas. Dentro de esa fabricación de llantas, por ejemplo, podrá tener distintas categorías o desarrollar distintas líneas de producto que van dirigidas a mercados específicos y distintos entre ellos. Pero al final de cuentas, la competencia esencial estratégicamente la tiene que desarrollar, que es la fabricación de ese producto en particular. También nos dice que la estrategia es un recurso para establecer planes y programas de acción. Y cuando yo estoy indicando el término programa, estoy manejando actividades, estoy manejando tiempos, estoy manejando recursos. Entonces, cuando yo voy a desarrollar esta parte estratégica, es evidente que yo lo que tengo que hacer es también identificar los tiempos. Y regreso al ejemplo del pastel de esta ama de casa. Es evidente que ella debe tener o tomarse un tiempo determinado para elaborarlo. Desde comprar los ingredientes, elaborarlo, meterlo al horno y dejarlo hornear o cocer durante un tiempo determinado para que al final pueda obtener el objetivo que persigue. Es exactamente lo mismo. Dentro de la parte estratégica tenemos que manejar esa cuestión de el tiempo y los recursos y las actividades que yo tengo que programar dentro de la parte estratégica. Y bueno, también recordemos que la estrategia es un medio para la asignación de recursos. Y lo acabo de mencionar. Recursos, recordemos que los recursos los estamos manejando básicamente en los recursos financieros, los recursos técnicos y los recursos humanos. Es decir, cuánto dinero requiero para ejecutar un plan estratégico, cuántas personas están conformadas o están previamente identificadas para desarrollar ese plan, y también algunos recursos técnicos como software, como algún hardware, algún tipo de hardware en especial, como cámaras, como pantallas de televisión, para todo lo que ustedes puedan imaginarse, o tal vez esa maquinaria especial, sofisticada, hecha específicamente para el fin o para la producción en específico que esa empresa o esa fábrica está desarrollando. Ok, esto fue lo que platicamos en la sesión anterior, la sesión número 3. Entonces, ya que recordamos, ya que hicimos un refresh y un conteo o un reconocimiento o reforzamiento del aprendido en la sesión anterior, vamos a pasar de lleno a ver qué es entonces la planeación estratégica. Y como les comenté al inicio de esta sesión, es importante que nosotros conozcamos desde un inicio cuáles son algunos datos históricos importantes, buscando información, buscando bibliografía para desarrollarles este primer tema. Pude haberme ido desde la época de los romanos o de los griegos como parte esencial de la planeación, sin embargo me sitúo específicamente en un tiempo lo más cercano a nuestro momento. Vamos a empezar este recorrido histórico preciso y claro en esta sesión a partir de la década de los 60. Vamos a mencionar lo siguiente. En 1954, Peter Drucker, uno de los autores que incluso ya comentamos en una sesión anterior, refiere que la estrategia requiere que los gerentes puedan analizar su situación presente y que la cambien en caso de que esto sea necesario.
saber qué recursos tiene la empresa y cuáles debería tener. Ese es un precedente que nos deja el autor Peter Drucker, especialista en cuestiones de administración. Esto fue en el año 1954. Un poquito más adelante, ya entrando a la década de los 60, específicamente en el año 62, Alfred Chandler nos comenta lo siguiente: el elemento que determina las metas básicas de la empresa a largo plazo, así como la adopción de cursos de acción y asignación de recursos para alcanzar las metas. Esto ya se considera en el 62 como una primera definición moderna de lo que es estrategia. En inglés lo maneja como Strategy and Structure. Nosotros lo vamos a manejar ya como nuestra primera definición oficial de lo que es una estrategia, con base en que hay que determinar las metas básicas de la empresa. ¿Para qué estamos aquí? Y esto debe ser a largo plazo, ¿sí? Es de 5 a 10 años para poder manejarlo a largo plazo. Así como la adopción de cursos de acción, hacia dónde, qué caminos yo voy a empezar a abrir o voy a empezar a tomar para lograrlo. Y asignando todos los recursos materiales, humanos y técnicos. ¿Okay? Henry Mintzberg también nos comenta como un precedente de lo que es la planeación estratégica, que el patrón de una serie de acciones que ocurren en el tiempo es precisamente esta cuestión de la planeación estratégica. En su opinión, el señor Mintzberg comenta que los objetivos, los planes y la base de recursos de la empresa en un momento dado no son más importantes que todo lo que la empresa ha hecho y en realidad está haciendo. Y entonces refuerzo una de las premisas que manejé al inicio de esta sesión. Nosotros necesariamente debemos conocer de dónde proviene, de dónde estamos viniendo, para poder entender el papel y el lugar que estoy ocupando en este momento y así poder proyectarlo a través de ¿qué? De una planeación estratégica. Continuamos revisando nuestras diapositivas y ahora sí vamos a entrar de lleno. Vamos a dividir estas 3 décadas. Vamos a revisar década de los 60, década de los 70, década de los 80 y vamos a abordar la década de los 90. De los 90 en 2000 realmente no ha habido cambios muy significativos. Podemos ya tomar la década de los 90 como base para lo que estamos desarrollando en este momento. Vámonos entonces por partes. Vamos a empezar o vamos comenzando a trabajar en este sentido. ¿Qué pasa en la década de los 60? Aquí en esta situación nos comentan que la planeación se establece para un periodo de estabilidad y crecimiento. Si yo me ubico históricamente hablando en el México de los 60, estamos hablando de un periodo presidencial en donde tuvimos un presidente, Adolfo López Mateos, del 58 al 64, en donde él provee a la sociedad mexicana de muchos recursos para poder elevar el estilo y la calidad de vida de los mexicanos. Fíjese que al presidente López Mateos, una de las precisiones o de las situaciones que caracteriza su sexenio es que nos internacionalizó como país. Él tuvo esa visión de empezar a viajar alrededor del mundo promoviendo lo que nosotros somos, un país con mucho empuje, con gente que tiene ganas de trabajar y con ganas de hacer una apertura de lo que es nuestro país para que vengan inversiones extranjeras a México. Hay un dato interesante que a mí siempre me ha llamado la atención en cuanto a los años 60, en el desarrollo tanto social como político-económico de nuestro país. Resulta que en esta década, en este sexenio, Adolfo López Mateos comienza a establecer esta cuestión de los multifamiliares o de las unidades habitacionales en el México moderno, en el México de ese momento. Y es cuando, por ejemplo, se construye la unidad Manuel Tlatelolco y se construye la unidad habitacional 20 de noviembre. Unidades habitacionales que albergan a cientos de familias y que siguen vigentes 40 años después de su construcción. Y así comienza el presidente López Mateos a cambiar el estilo de vida y el nivel de vida de los mexicanos.
ofreciendo una mejor estructura, una mejor inmueble para poder vivir con más comodidad. Evidentemente esto está diciendo o nos está mostrando que realmente queremos ir hacia adelante y empieza a haber apertura hacia el extranjero con estas nuevas inversiones. Una de las empresas que llega a México precisamente en la década de los 60 es una empresa que se dedica a embotellar lácteos y jugos. Es una empresa europea y viene para cubrir una necesidad específica. En aquel entonces la esposa, la primera dama del país, la señora Eva Sámano de López Mateos, ella estaba al frente de lo que hoy conocemos como el DIF, ha tenido distintos nombres, pero hoy día conocemos como el Desarrollo Integral de la Familia. Y es cuando la investidura de la primera dama de México se tiene que evocar, se tiene que dirigir más bien a esta cuestión de integrar y de ver por el bienestar de la familia mexicana. Entonces, en aquella época era muy común que en las escuelas se les daba desayunos o meriendas escolares. Y dentro de este paquete de merienda escolar les daban una palanqueta o les daban una manzana, por ejemplo, o un pan, pero también se les ofrecía un cuarto de leche. Pero fíjense que pasaba algo muy interesante. Cuando se buscaba este cuartito de leche, se tenía que ofrecer en frascos de vidrio. Y esto evidentemente, como era para niveles de primaria, pues a los niños les resultaba incómodo e incluso peligroso por el manejo del vidrio, y no era precisamente algo que pudiera ser seguro para su manejo. Y entonces empezaron, logísticamente hablando, a tener algunos problemas para distribuir estos desayunos y meriendas escolares. Es cuando precisamente se contacta a esta empresa europea, no voy a decir marcas para no provocar ningún inconveniente, pero ustedes saben de lo que estoy hablando, son de estos envases cuadraditos, y llegan a México con la intención de ofrecer un envase muy particular para la leche que en aquel entonces el gobierno, a través de esta institución liderada por la señora Sámano de López Mateos, estaba requiriendo. Hay una empresa que específicamente se identifica con este tipo de envases de cartón y entonces también contrata a esta empresa europea para que haga el envase de sus jugos. Y ya es cuando llega, más bien cuando aparece o cuando se llega al mercado, con estos triangulitos de cartón que contenían jugo. Esta empresa es de un patito, es mexicana, es una sociedad cooperativa y que sigue vigente hoy todavía en nuestro país. Fíjense, todo lo que ha pasado, como un dato curioso, es así como que una capsulita para saber más, en el sentido de lo que estábamos viviendo en la década de los 60. Y en términos generales, como comenta la diapositiva, bueno, pues la planeación estaba enfrentándose a periodos de estabilidad y de crecimiento. En México específicamente sí es cierto que se estaba buscando el crecimiento, si no sostenido, por lo menos empezar con este crecimiento económico, político y social en nuestro país. Aquí, por ejemplo, en esta década de los 60, el estilo de planificación se centraba en desarrollar presupuestos para cada 5 años, en detallar estos presupuestos operativos lo más posible y también desarrollar estrategias tanto para el crecimiento como para la diversificación, para quienes ya estaban establecidos y cuando ya tenían una empresa bien conformada, bueno, pues empezar a ver cómo vamos a crecer y cómo nos vamos a diversificar, porque ya empezaba en aquel entonces a identificarse más las necesidades y requerimientos del mercado. Las principales técnicas que se empezaron a desarrollar e implementar en la década de los 60 es, por ejemplo, la de la proyección tecnológica, la planeación de una fuerza laboral, la presupuestación del programa análisis de vacíos, por ejemplo, y la matriz de producto-mercado. Si ustedes empiezan a observar, son los precedentes o los antecedentes de lo que hoy estamos conociendo y estamos estudiando como otras teorías administrativas y como otros planteamientos en la cuestión de la planeación o planteamientos teóricos, me refiero, para poder desarrollar esta cuestión de la planeación. Entonces, podemos resumir que en los 60 la situación estaba más o menos estable, la inflación estaba controlada, en nuestro país todavía hasta el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, que termina en 1970,
Estuvimos frente a una inflación controlada y frente a una cotización del peso frente al dólar totalmente controlada. ¿Pero qué creen que pasó? Que llega el gobierno en 1970 del expresidente Luis Echeverría y entonces este panorama que teníamos tan estable y tan bien trabajado por nuestros anteriores presidentes empieza a tener modificaciones importantes que todavía en este momento de nuestra existencia seguimos teniendo como consecuencias. Vamos a ver qué fue lo que pasó en la década de los 70. Bien, en la década de los 70 se genera una planeación para empresas en situación de ataque. ¿Y por qué precisamente situación de ataque? Porque ya había suficientes empresas bien establecidas en los distintos mercados nacionales e incluso extranjeros. Y entonces estas empresas ya empiezan a enfrentar a este tipo de competencia. Ya no nada más existía, por ejemplo, una fábrica especializada en llantas para automóviles. Ya había 2, 3, 4 o 5 distintas alrededor del mundo. Y aunque a lo mejor la competencia no era tan abierta como la tenemos después del año 2000, sí comenzaba a hacer algunos cambios importantes. Por ejemplo, en este momento estoy recordando que uno de los sectores industriales en México que tuvo un gran crecimiento y un gran impacto en la economía nacional en los 70 es la industria farmacéutica, por ejemplo. Es cuando grandes empresas transnacionales comienzan y están ya desarrollándose y creciendo en nuestro país como tales. Y entonces esto nos está demostrando que, bueno, pues ya hay que empezar a planear, pero para poder atacar a mi competencia. En este caso, el estilo de planificación se centra en estrategias más explícitas, en divisiones en unidades empresariales estratégicas, es decir, una compañía ya tenía una unidad de negocio en el norte del país, una unidad de negocio en el centro del país y una unidad de negocio en el sur del mismo, por ejemplo. Proyecciones de tipo explorativa, ya empezaban las empresas a buscar qué era lo que estaba pasando. Planeación para un cambio sociopolítico, y aquí me detengo 2 minutos, para comentar, por ejemplo, de los elementos más importantes o de las situaciones que en cuestiones económicas empezamos a tener en el país, es cuando la inflación se dispara y es cuando la cotización del peso versus dólar comienza a cambiar. En aquella época, cuando la primera devaluación del peso, el peso había tenido una estabilidad de muchos años, por lo menos de 2 décadas, de una paridad de 12.50 de dólar por peso, o sea, 12.50 en pesos era equivalente a $1 americano. Y ahí comenzaron a incrementarse. Yo me acuerdo que la primera más fuerte devaluación llegó hasta los 19 o 20 pesos. Ustedes pueden checarlo, por ejemplo, en la página del Banco de México. Hay un link que precisamente nos habla de este desarrollo inflacionario y de cotizaciones de peso versus dólar. Ahí podrían ver, incluso hay un cuadro comparativo de acuerdo a los sexenios, qué fue lo que estaba pasando en cuestiones de inflación. Se los recomiendo mucho, búsquenlo en la página de Banco de México. Y entonces aquí, en la cuestión sociopolítica, por estos cambios y estos ajustes económicos, se dice o se maneja en ese momento que éramos muy ricos como país porque teníamos mucho petróleo. Y entonces se comienza ese boom petrolero, ese manejo del petróleo y la explotación y todo esto, pero desde muchos puntos de vista muy mal administrados. Entonces empezamos a vivir un escenario totalmente distinto a lo que el mexicano estaba acostumbrado en cuestiones económicas, y evidentemente las empresas también empiezan o comienzan a enfrentar estos cambios tan drásticos de orden económico. Y bueno, también se da la oportunidad de empezar o de comenzar a desarrollar algunas simulaciones de estrategias alternativas. ¿Qué va a pasar si? ¿Qué va a pasar si tomo esta decisión o si desarrollo este tipo de estrategia? Ya empieza esta parte de simulación. Hoy día, por ejemplo, ustedes también, a través de internet, pueden buscar algunos simuladores de negocios. Estos simuladores son muy representativos y son muy enriquecedores porque nos permiten tomar decisiones con base en números
o con base en situaciones ficticias en donde no afectamos una empresa, pero sí aprendemos o comprendemos cuál es el impacto de una decisión. Ahí les recomiendo también que busquen en internet, en Google, alguna cuestión de simuladores que sean gratuitos, evidentemente, en donde ustedes puedan jugar, por ejemplo. Algunas de las principales técnicas que se empezaron a desarrollar en la década de los 70, de todo esto que les estoy platicando, que es un poquititito o un dato curioso o histórico precisamente en México, es, por ejemplo, alguna planeación de escenarios, ¿sí? Vamos a ver cuál es la alternativa A, la alternativa B, etc. La apreciación de un riesgo político, empezaba a haber cierta inestabilidad. Esta cuestión de los sindicatos también tenía una fuerza impresionante en nuestro país en la década de los 70, es cuando tenemos, por ejemplo, y que se queda por muchísimos años, un líder obrero muy importante de la CTM, el señor Fidel Velázquez, por ejemplo, es cuando el señor Jongitud Barrios estaba frente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que ahí tiene a una de sus pupilas que poco después se haría una líder sindical muy fuerte de dicho sindicato. Y bueno, ahí es donde también comienzan a surgir algunos o a empezar a cocinarse algunos de los problemas o de los riesgos e incluso de las situaciones que años después vendrían a impactar a esta cuestión sociopolítica y económica de nuestro país. También hay algo o una técnica que se desarrolla que se llama proyección social. Esto es una evaluación de impacto ambiental, por ejemplo. También se hace un análisis de portafolio de negocios, es cuando ya empieza esta situación de los portafolios de negocios, curvas de experiencia, análisis de sensibilidad y riesgo, y también se desarrolla esta técnica de presupuestación base cero, que también se utiliza, por ejemplo, para el pronóstico de ventas. Esas son algunas de las técnicas que se desarrollan a partir de los 70. Otras técnicas más, no menos importantes, son las siguientes. La evaluación, precisamente lo que les manejaba hace un momento, de ese impacto ambiental, y la presupuestación base cero. Esto es lo que pasa, esto es lo que acontece de forma muy general desde la parte histórica de la planeación estratégica en la década de los 70. Bien, ¿qué pasa poquito después hacia la década de 1980? ¿Qué pasa en la década de los 80? Bueno, en la década de los 80 se enfoca hacia la planeación para recortes y racionalización. Si ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan, por ahí hay muchos libros de historia donde ustedes pueden consultar. En la década de los 80 llega uno de los presidentes que también fue del 82 al 88, de los que están marcando este cambio en la situación política, económica e incluso ideológica del país. Estoy hablando de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, por ejemplo, se queda con un país sumamente endeudado. Se me olvidó comentarles en los 70 de nuestro no menos famoso e ilustre expresidente de la República, José López Portillo, precisamente identificado como el perro, porque él tuvo el detalle de decir que iba a defender al peso como perro, que incluso lloró en una de sus, no me acuerdo si fue en el cuarto o en el quinto informe de gobierno, que lloró y que se vio en la necesidad u obligado a nacionalizar la banca mexicana, o otra de las situaciones que viene a amedrentar todavía más y ya desestabilizar el ambiente económico, político y social de México hacia finales de la década de los 70. Recordemos que José López Portillo estuvo en el poder de 1976 a 1982, recuerden que son sexenios. Y del 82 al 88 llega Miguel de la Madrid con una situación económica bastante dramática y bastante fuerte, con un nivel de inflación, no me atrevo a decir el dato porque honestamente no me acuerdo, pero fue de las inflaciones más fuertes y más agresivas que enfrentó el país en aquella época. Igualmente el disparo del peso versus dólar en cuanto a su cotización. A él también le tocan dos acontecimientos de orden social que vienen también a afectar dramáticamente a nuestro país, que es el accidente en una zona industrial del Distrito Federal con una explosión hacia noviembre de 1984,
Y casi un año después, en septiembre de 1985, este acontecimiento, esta catástrofe natural que también vino a darle un cambio radical a la Ciudad de México, que fueron los terremotos de 1985. Él tuvo que enfrentar muchas situaciones muy dramáticas, muy problemáticas. No se le conoció, no se le considera precisamente uno de los presidentes más brillantes o que hayan sacado del país a las circunstancias donde estábamos. No, por el contrario, las cosas siguieron igual. Pero bueno, en toda esta época que les estoy platicando, ¿qué fue lo que pasó desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista como antecedente de lo que es la planeación estratégica? Bien, en ese momento, como les comentaba, se enfoca esta planeación hacia recortes y racionalización, incluso dentro de lo que es el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, se empiezan a vender algunas paraestatales. Y esta tendencia sigue con el siguiente presidente de la República, el señor Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, que vino a hacer un cambio total y radical hacia la economía del país. Pero él comienza, Miguel de la Madrid, de alguna forma, a vender paraestatales y a privatizar una vez más la banca. Si mal no recuerdo, me disculpan si me equivoco, pero creo que en el periodo precisamente Miguel de la Madrid es cuando se vuelve a reprivatizar, o a principios del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Ahí sí, honestamente no estoy muy segura, pero bueno, sería interesante poder reforzar esa parte histórica para entender qué es lo que estaba pasando. De ahí la necesidad de recortar y racionalizar dentro de las empresas. Los estilos de planificación en este momento se centran en que la alta gerencia está a cargo de la estrategia. Ellos son los estrategas en este momento. Hay un enfoque total de negocio, trabajando en cuanto a la elaboración y puesta en marcha de esta estrategia que se está ideando o se está diseñando. Hay un liderazgo visible ejercido por la alta gerencia porque tiene la responsabilidad de desarrollar precisamente la parte estratégica. Hay un compromiso de los funcionarios a todos los niveles de la organización, y las inversiones se dan de orden masiva en nuevas tecnologías. También es cuando la tecnología empieza a llegar a nuestro país, y a través de esta llegada y esta puesta en marcha de nuevas tecnologías es cuando empieza a hacer esta revolución. Ya las empresas ya empiezan a trabajar, por ejemplo, con ordenadores o con computadoras. Ya empresas tan grandes como Hewlett Packard o como IBM están en México, están trabajando para las empresas, y las empresas empiezan a desarrollar un sistema informático que les ayude al mejor procesamiento de datos y a la mejor toma de decisiones. Por ejemplo, algunas de las principales técnicas que se desarrollan en este periodo de la década de los 80, la creación de escaños a nivel competitivo, filosofías y objetivos empresariales explícitos, portafolios de tecnologías y recursos empleados, entrenamiento interno en el área de mercadeo y de servicios, programas de mejoramiento de calidad y bases de datos internas y externas. Esto es lo que se vive y esto es lo que se empieza a desarrollar como técnicas específicas en el orden de la planeación. Y bueno, después de todo esto, en 1988 llega al poder el señor Carlos Salinas de Gortari. Fíjense que les voy a platicar una experiencia profesional muy rapidita. Hace apenas unos meses, trabajando con jóvenes de primer ingreso de una licenciatura, bueno, de varias licenciaturas, porque era tronco común. Uno de ellos, un chico muy prendido y muy emocionado en estas situaciones de la vida del país, me comentaba que a él le gustaba mucho lo que nos había dejado como base el señor Carlos Salinas de Gortari. Y empecé a escuchar sus argumentos y me parecieron muy lógicos, me parecieron bien fundamentados. Desafortunadamente para muchos sí es cierto que hubo mucha gente que se vio dramáticamente afectada con algunas o con muchas de sus medidas económicas, como aquello de que nos quitó 3 pesos al cero para hacerlo más fácil. Para otros fue simplemente devaluar el peso al 1000% con el retiro de esos 3 ceros. Solamente lo estoy manejando como datos históricos, no estoy apoyando ni tampoco estoy en contra de lo que se pudo hacer en esa época, pero ese fue uno de los detalles. Hubo miles de personas que perdieron sus propiedades, que perdieron sus casas, sus terrenos, sus empresas, incluso mucha gente se suicidó
mucha gente tuvo que cerrar y declararse en quiebra. Fue una situación realmente dramática lo que se vivió en aquella época a principios de los 90 en México, con estas cuestiones o con estas medidas tan fuertes. Se hizo el pacto, el famoso pacto en donde ya nadie podía subir los precios a discreción y que todo se iba a manejar con una tasa de inflación predeterminada, y se les pidió a las empresas amarrarse el cinturón para poder enfrentar esta situación tan dramática que ya estaba haciendo estragos realmente en nuestro país. Hubo muchas empresas que a base de esfuerzo y de trabajo y de unión con sus empleados pudieron sortear este momento y salir adelante. Yo supe de algunas. Hay por ahí un caso práctico de unas tostadas que traen en su logo un señor subido en un caballo y que él es un charro, ya les dije la marca, y bueno, ellos por ejemplo no saben cómo lucharon por conservar su empresa, cómo lucharon por conservar a su personal, cómo tuvieron que hacer distintas plantillas de personas. Por ejemplo, hubo empresas en ese momento en donde un grupo de empleados, vamos a suponer los pares, de 100, todos los pares trabajaban una semana y los nones descansaban. Y luego viceversa, a la siguiente los nones descansaban y los pares trabajaban. Evidentemente, quienes descansaban no percibían sueldo, estaban percibiendo la mitad de sus sueldos, pero hubo mucha gente que aguantó esas medidas tan drásticas y que pudieron salir adelante y conservar sus trabajos. Desafortunadamente no todos les fue bien en este momento. Bueno, así como datitos rápidos históricos les comento, y en la década de los 90 ya se hace esta cuestión más formal, porque hay una planeación para un crecimiento rentable, para la desnormatización y privatización. Es cuando ya se da con más fuerza la privatización. Una de las empresas paraestatales que se privatiza y que viene a ser un cambio total y radical en esta cuestión empresarial es Teléfonos de México, por ejemplo, con este sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y también la apertura hacia los mercados mundiales. Los estilos de planificación que se centran en este momento son la alta importancia a los factores externos, que un poquito más adelante vamos a comentar y a estudiar como parte de planeación estratégica, al uso de tecnologías de orden informático, al incremento de cálculo de riesgos, a altas velocidades en la renovación del conocimiento, a altas velocidades en adquirir y perder ventajas competitivas. También en este momento histórico, se manejan otras principales técnicas tales como la formación de liderazgo. Es, por ejemplo, ya cuando vienen estas teorías gerenciales y de liderazgo que vienen a cambiar mucho la idiosincrasia y la forma de pensar de los empresarios en México, por ejemplo. El benchmarking, que es medir mis fuerzas frente a la competencia. La holística gerencial, que es el integrador o el todo que conforma esta gerencia. La inteligencia emocional, que lo podemos ver desde diferentes vertientes, pero en la cuestión de negocios a mí me ayuda como gerente o como estratega o como negociante o como empresario a ubicarme en este sentido y hacer un equilibrio entre lo racional y lo emocional. La cuestión de mejoras continuas, que es un sistema de calidad total que también nos llega del Japón a través de empresas automotrices tan fuertes que ellos tienen en su país y que han dado muy buenos resultados, empiezan ya a llegar y establecerse en nuestro país como una forma distinta de vida, estos sistemas de calidad total que incluyen precisamente los programas de mejora continua y cuadro de indicadores. Esto es lo que sucede en la década de los 90. Y ese fue así como que un recorrido de unos cuantos minutos de muchísimas situaciones y aspectos que se vivieron en ese momento y que han sido el parteaguas o que han sido el inicio para que muchas empresas realmente se preocupen por desarrollar una planeación estratégica, para enfrentar al mercado, para darle mejores satisfactores al mercado, para poder enfrentar abierta, decididamente a la competencia de frente, con todos los argumentos y todas las armas y estrategias para poder lidiar con esa competencia y lograr un posicionamiento en el mercado, para mejorar continuamente cuáles son los procesos que se integran dentro de la organización, para armar una plantilla de personal adecuado y ofrecerle los mejores beneficios y los mejores adelantos en cuanto a prestaciones
y hacia una calidad de vida mucho mejor de todos sus empleados, que evidentemente viene a afectar positivamente a todas sus familias y al resto de la población. Creo que fue una de las 3 décadas de los 60 hacia nuestros días que más ha tenido impacto. De hecho, se ha manejado que en el siglo XX, por ejemplo, se avanzó lo que no se había avanzado en 500 años anteriores, precisamente por este hallazgo y desarrollo de esta nueva tecnología que hoy por hoy, todos los días, a cada momento, estamos viendo nuevas opciones y nuevos desarrollos, por ejemplo, de software o de distintas tecnologías que nos hacen la vida mucho más fácil y más práctica de llevar. Bien, dentro de este mismo tema de planeación estratégica, me gustaría mostrarles un modelo. Abajo van a encontrar ustedes la liga y la referencia correspondiente, un modelo de planeación estratégica propuesto por George Steiner. A mí me pareció un modelo muy adecuado, muy simple, muy sencillo, muy gráfico, para poder comprender cuál es el modelo de esta planeación estratégica. Hemos estado mucho hablando de términos como estrategias y como la parte de la planeación, pero vamos a ver en qué consiste el desarrollo de este modelo y vamos a tratar de pensar cómo en la parte real, en el caso real, lo podemos llevar a cabo. Les voy a estar indicando pantalla por pantalla cuál es el momento que vamos a estudiar o al que nos vamos a referir. Hay que mencionar que este modelo nos plantea o nos está estableciendo 3 momentos importantes: el momento de lo que es la premisa, la planeación como tal y la implementación y ejecución de este plan estratégico. Entonces, en cada una de estas diapositivas van a encontrar un modelo y les voy a estar indicando con una flecha roja a la que nos vamos a referir. En esta sesión vamos a integrarnos y vamos a empezar a comentar respecto a la primera fase de este modelo, que se refiere a la premisa. Dentro de la premisa, nosotros vamos a encontrar o vamos a estudiar, vamos a identificar cuáles son los propósitos socioeconómicos de la organización. Vamos a hablar de los valores de la alta gerencia y vamos a ver en lo que consiste hacia la evaluación de riesgos y oportunidades, tanto internos como externos, y los puntos débiles y fuertes. Entonces, en esta ocasión, dentro del modelo de planeación estratégica, vamos a estudiar a qué se refiere este primer apartado de premisa. Bien, los propósitos básicos socioeconómicos, que es la primera parte que nos habla sobre la premisa, se refiere a todas las aspiraciones fundamentales que en orden socioeconómico una empresa y una organización quiere en su carácter de entidad total y desea satisfacer en forma permanente o semipermanente a través de su existencia. Fíjense bien, aquí hay un punto bien interesante que son aspiraciones fundamentales del orden socioeconómico. Estamos hablando de todas aquellas empresas que también ya están pensando y tienen integradas en sus planeaciones estratégicas esta cuestión de la responsabilidad social. Un tema que hoy día estamos viendo a través incluso de unas siglas que nos muestran muchas empresas que nos dicen: somos una empresa socialmente responsable. Y había hace poquito algún alumno de esta materia que les estaba comentando de primer ingreso, me estaba diciendo: oiga, maestra, ¿y qué quiere decir una empresa socialmente responsable? ¿Qué puedo hacer yo para ser socialmente responsable? Y creo que es uno de los aspectos bien importantes que todos debemos tener claro y forma parte de la premisa de un modelo de planeación estratégica. Los propósitos básicos, nos comenta esta diapositiva, son aquellas finalidades de que por su índole suprema definen la razón de la existencia de la organización, así como su naturaleza y carácter esencial. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Ustedes abren algunas páginas de internet de las empresas que se les puede ocurrir. Por lo regular, en la parte superior vamos a encontrar los links y encontramos un quiénes somos. Y en ese quiénes somos vamos a encontrar visión, misión y filosofía empresarial. A eso se refiere precisamente esta primer premisa, porque ahí se establecen
los propósitos socioeconómicos a los que aspira o a los que quiere llegar esa empresa. La sociedad demanda de las empresas que utilicen recursos de los que disponen para satisfacer deseos o necesidades de esa misma sociedad. Es decir, la sociedad ya le está pidiendo a las empresas que si van a llegar a un poblado de 2, 3 o 4 mil habitantes, establecer una planta productiva, se comprometan con la sociedad, aparte para generar empleos, para conservar su medio ambiente o para ser sustentables o para ayudar a las demás familias en otros aspectos. Una de estas empresas que empezó con esta cuestión de socialmente responsable es una ensambladora de automóviles americana, que su nombre empieza con una F así en cursiva, para que sepan de lo que estoy hablando. Esta empresa, esta industria automotriz en México, comenzó con programas para poder construir escuelas con la ayuda de la sociedad o ayudando a las comunidades, metiendo mano de obra, metiendo infraestructura, metiendo materia prima para construir estas escuelas, pero en cooperación precisamente con estas pequeñas comunidades que estaban alrededor de sus plantas productivas, y entonces hacía apoyar en ese propósito socioeconómico de la empresa. Otro de los elementos importantes que encontramos dentro de la premisa son los valores de la alta gerencia. Recuerden que dijimos que hay un momento en que la alta gerencia ya se empieza a involucrar en esta cuestión estratégica. Aquí cada uno de los gerentes tiene su grupo muy particular de valores, sus códigos éticos, sus estándares de moral, su propia filosofía, los cuales son únicos a cada uno de ellos, incluso los identifica y son parte de su personalidad. Será necesario conocer todo este grupo de valores y establecerlos como premisas de planeación, ya que tienen una gran influencia sobre los programas de planeación. ¿Qué quiere decir? Que ya cada gerente de área de una organización y obviamente el director general de ella trae su propio bagaje cultural y su propio bagaje de valores, de códigos éticos y de moral, que evidentemente con ellos va a plasmar o va a empezar a influir en la parte de su planeación estratégica, ya sea una línea dura, una línea conservadora o una línea más liberal, y nosotros incluso lo hemos visto a través del tiempo, como nuestros presidentes de la República también traen esa esencia y ese grupo de valores éticos y morales que están o que son la base precisamente de sus periodos o de sus mandatos presidenciales. Y también dentro de este orden de premisas, ya para cerrar esta sesión, es la evaluación de riesgos y oportunidades del medio ambiente, tanto internos como externos. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los propósitos fundamentales de la planeación es descubrir las oportunidades futuras, de hacer planes para explotarlas. Los planes efectivos son aquellos que explotan las oportunidades y evitan los obstáculos o riesgos futuros, basándose en lineamientos dados a conocer en los puntos fuertes y débiles de la compañía. ¿A qué me estoy refiriendo? A que ya desde este momento como premisa se debe tener identificados cuáles son los puntos positivos y los puntos negativos externos e internos para poder desarrollar una matriz de análisis o un análisis que la empresa le permita precisamente descubrir qué es lo que puede venir, cómo lo puedo aprovechar, pero también que yo me provea de todos esos recursos que necesito para poder contrarrestar o en un momento dado para poder frenar un poquito también esas amenazas o puntos negativos externos que pueden venir encima. Para esto hay muchísimos indicadores, hay indicadores económicos, la tendencia de la vida política y social de nuestro país, por ejemplo, de una región, nos están marcando precisamente esta cuestión de evaluar riesgos y oportunidades. Desafortunadamente hay algunos elementos negativos que han hecho, como la inseguridad o la violencia extrema, que en muchas regiones de nuestro país se empiecen a desplazar o a cerrar definitivamente plantas productivas por ese grado de violencia. Eso es lo que precisamente la planeación estratégica debe considerarse dentro de esta evaluación de riesgos y oportunidades del medio, para saber qué es lo que tengo que hacer, si tengo el recurso suficiente y necesario para poder enfrentar esta inseguridad y esta ola de violencia, si permanecer
¿O cuál va a ser el impacto de que yo cierre la empresa y me tenga que desplazar a una zona o a una región mucho más segura? Bien, como ustedes pudieron observar en esta sesión número 4, nos dedicamos a hablar un poquito respecto a los antecedentes históricos que generan precisamente la necesidad de establecer o de desarrollar esta planeación estratégica. A mí me gustaría mucho, ya como parte final y como reflexión de cierre de esta sesión, invitarlos a que retomen un poquito toda esa cuestión histórica, todo este entorno que en un momento dado tuvo su aparición, tuvo su momento y nos está dando precisamente todas estas pautas para entender el presente. Ustedes pueden consultar, fíjense que afortunadamente hoy tenemos una herramienta excelente que es la Internet o la red, en donde nosotros podemos bajar una cantidad impresionante de información de tipo o de orden de negocios, por ejemplo. También tenemos revistas en el mercado, revistas que se dedican precisamente a escribir, a estudiar y a presentar casos de éxito de empresas que han establecido o que se han establecido en este orden de ideas. Yo solamente aquí, por ejemplo, en esta sesión les comenté de dos de ellas. Hace algunos años yo leí estos dos casos, me gustaron mucho y los sigo mencionando porque todavía siguen vigentes, que en su momento le dieron una voltereta al mercado que atienden o que también ya tienen una presencia importante en el mercado que están atendiendo. Busquen por favor en internet, puede ser de empresas transnacionales, puede ser de empresas nacionales, de cualquier sector, puede ser de sector productivo, puede ser de sector de servicios, de sector telecomunicaciones. Hoy día tenemos una capacidad tremenda para poder bajar información que realmente valga la pena tener. La única recomendación y muy fuerte que les hago es que siempre elijan o seleccionen su fuente de información confiable. Ustedes van a ver, por ejemplo, en las diapositivas, que las referencias o las ligas en donde yo me basé para bajar esta información y compartirlas con ustedes es de una institución que forma parte del Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo. A eso me refiero. Cuando ustedes vayan a bajar una cierta información, vean de qué revista viene, de qué periódico, de qué época, de qué momento, para que tengan la certeza de que todo esto que ustedes están leyendo lleva una autoría y lleva evidentemente un sustento de manera autorial. No me resta más que agradecerles en esta última parte de nuestra sesión 4. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por su atención.